La noche en la selva era tan densa que parecía tragarse la luz. Un hombre corría desesperado, jadeando, mirando atrás como si la oscuridad misma lo persiguiera. Cada paso era un golpe contra el suelo húmedo, cada sombra era un enemigo invisible. De pronto tropezó, cayó, y al incorporarse escuchó un sonido que heló su sangre. Un deslizamiento profundo, húmedo, lento, demasiado grande para ser real. «¿Quién anda ahí?», murmuró temblando. La selva no respondió, y en un instante algo lo arrastró hacia la negrura con una fuerza brutal. Su grito se perdió entre los árboles. Luego, silencio. Un silencio tan perfecto que parecía imposible, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. El amanecer llegó al pequeño pueblo de San Isidro con una quietud incómoda. La neblina cubría los techos como un velo, y los habitantes salían con pasos lentos, mirando alrededor con una suspicacia nueva, reciente, como si algo invisible estuviera rondando desde la madrugada. Dos policías rurales examinaban una carreta abandonada cerca del borde del bosque. La madera estaba astillada, había rastros de sangre y huellas que se perdían en la vegetación. Marcos, de gesto rudo, tocó una marca en el suelo y murmuró que aquello no era obra de un jaguar. Vera, más joven pero igual de inquieta, señaló que no habían encontrado el cuerpo del dueño de la carreta. Eso era lo más extraño. Desaparecía la gente, desaparecían los animales, pero no quedaba nada, nada en absoluto. En una casa cercana al borde del bosque, Daniela Ramírez, veterinaria y bióloga, revisaba las grabaciones de sus cámaras trampa. Mientras bebía un café frío, rebobinaba uno de los videos donde una vaca pastaba tranquila. De repente, algo enorme, quizá una sombra, quizá una presencia, pasó frente al lente y lo tapó por completo. La cámara se apagó de golpe. Daniela retrocedió el video varias veces, tratando de encontrar algún detalle, alguna forma, pero solo veía el momento en que la vaca levantaba la cabeza, tensa, inquieta, y luego la interrupción abrupta. «Eso no fue un felino», murmuró. «Tampoco era un oso. No conocía nada que se moviera de esa manera, sin dejar forma distinguible». Antes del mediodía, las campanas del pueblo sonaron con urgencia. La gente se reunió afuera de la comisaría. La hermana de Mateo, un joven que había salido en la mañana a buscar leña, lloraba desconsolada. Contó que encontró su machete retorcido, como si alguien lo hubiese doblado con una fuerza inhumana. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero todos sentían la misma presión en el pecho. Algo estaba acechando, y nadie sabía qué era. Daniela se unió a una investigación improvisada junto con Marcos y Vera. Caminaron por el sendero donde desapareció Mateo, con el bosque apretándose alrededor. El aire era tan pesado que parecía espeso. A cada paso, el silencio se volvía más profundo, más antinatural. Encontraron marcas en el suelo, huellas largas, signos de arrastre, impresiones profundas como si un cuerpo gigantesco se hubiese deslizado por allí. Daniela tocó una de las huellas y dijo con voz baja que aquello no tenía sentido. Era como si un animal sin patas, pero demasiado grande para ser una serpiente conocida, se hubiera abierto paso entre la tierra. Marcos sugirió que quizás fuera una boa, pero Daniela negó sin dudar. No era una boa. Era algo mucho más grande. Al anochecer, la tensión en el pueblo era tan densa como la humedad. Reunidos frente a un fogón improvisado, los habitantes murmuraban teorías y temores. Doña Belén, la anciana más vieja del lugar, rompió el silencio para decir que había escuchado un susurro extraño en la madrugada. Como si la tierra se moviera viva, dijo, con la voz temblorosa. Nadie se rió, nadie osó dudar. Había algo en ese bosque que se movía sin ser visto. Cerca de la medianoche, Teodoro, un granjero solitario, escuchó ruidos inquietantes en su granero. Tomó una lámpara y entró. Las gallinas estaban agitadas, plumas volando por todos lados, algunas tablas de madera arrancadas y esparcidas. Vio un bulto extraño bajo la paja, demasiado grande para ser un animal pequeño. Se acercó con la respiración acelerada. «¿Quién anda ahí?», preguntó. El bulto se movió.
Teodoro retrocedió, pero algo fuerte y rápido salió de entre la paja. La lámpara cayó y se apagó. En la oscuridad solo se escucharon golpes, un arrastre pesado y un sonido húmedo, profundo, que no parecía de este mundo. Luego, el grito apagado del hombre. Y después, otra vez, silencio. A la mañana siguiente, Daniela, Marcos y Vera fueron al granero. Lo encontraron destruido, la paja aplastada, el suelo hundido por algo que había ejercido un peso descomunal, marcas de arrastre que salían hacia el bosque. Daniela se arrodilló y examinó las marcas con el ceño fruncido. «Esto está creciendo», dijo en voz baja, «o está comiendo demasiado». Nadie habló. El miedo estaba comenzando a superar la lógica. La gente exigía respuestas, y el alcalde reunió al pueblo en la plaza central. Algunos querían organizar patrullas nocturnas, otros querían abandonar el lugar. Daniela advirtió que era una locura enfrentarse a un depredador desconocido. Dijo que no estaba cazando por hambre, parecía estar coleccionando presas. Esa idea dejó un escalofrío en todos. Al caer la tarde, Daniela regresó sola al bosque para revisar otras cámaras trampa. Encontró una que había grabado algo. En ella se veía a Teodoro caminando en el granero, mirando hacia la oscuridad, y justo antes de que la imagen se cortara, se distinguía una sombra larguísima, una forma deslizándose como si no tuviera huesos. Cuando Daniela pausaba el video cuadro por cuadro, podía ver un brillo extraño, como escamas enormes que reflejaban la luz de manera irregular. Su corazón se aceleró. «No puede ser», susurró. Un crujido devastador resonó entonces en el bosque cercano, algo gigante moviéndose entre los árboles. Muy lento, muy pesado, muy cerca. Daniela se quedó inmóvil, mirando hacia la vegetación mientras la respiración se le entrecortaba. El ruido se detuvo. El viento dejó de soplar. La selva entera quedó en suspenso, como si estuviera esperando algo. La cámara imaginaria se acercaría a su rostro, sus ojos abiertos, su miedo contenido, su cuerpo rígido. Luego, todo se vuelve oscuro, y el misterio continúa. La tensión en San Isidro alcanzó un nivel que nunca habían vivido. La gente evitaba salir incluso de día. Las puertas de las casas permanecían aseguradas con tablones, y las noches quedaron marcadas por un silencio que no era paz, sino miedo contenido. Los niños dejaron de jugar en las calles, y algunos comenzaron a decir que veían sombras largas moviéndose entre los árboles, sombras demasiado grandes y alargadas, como el cuerpo de una serpiente enorme, demasiado gigantesca para ser imaginaciones infantiles. Los adultos, intentando tranquilizarlos, escuchaban en sus voces algo que no podían ignorar: terror puro. 3 días después de la última desaparición, llegaron vehículos desconocidos al pueblo, camionetas negras, sin placas visibles, con antenas y equipo de comunicación. Bajaron hombres vestidos de civil, pero con gestos demasiado rígidos para ser turistas. Nadie sabía quién los había llamado. Nadie los reconocía. El alcalde intentó preguntarles, pero solo recibió respuestas evasivas. Dijeron que estaban investigando anomalías ambientales, una frase tan vaga que levantó aún más sospechas. Se instalaron en la vieja escuela abandonada y levantaron una carpa llena de aparatos que nadie del pueblo había visto jamás. Sensores térmicos, detectores de vibración, computadoras con mapas satelitales marcados con puntos rojos que parecían expandirse alrededor del bosque, especialmente en zonas donde podrían moverse criaturas enormes, como una anaconda gigante de una especie desconocida. Daniela observaba discretamente desde afuera, sintiendo cómo su estómago se cerraba. No era solo que hubieran venido por un animal, no era una operación normal. Era como si estuvieran buscando algo que ya sabían que estaba allí. Y la manera en que colocaban antenas y placas metálicas alrededor del perímetro del pueblo le daba la impresión de que ellos no querían encontrar a la criatura. Querían contenerla, evitar que algo gigantesco, serpenteante y silencioso cruzara sus límites. Por la noche,
Los hombres del gobierno salieron en grupos de 3, armados con rifles equipados, con linternas y miras térmicas. Caminaban con extremo cuidado, revisando cada raíz, cada roca, cada sombra profunda, pero lo más inquietante era que parecían asustados. No era la actitud de un grupo confiado, era la actitud de quienes habían visto algo antes, algo tan grande y tan sigiloso que desafiaba la lógica. A veces se detenían en seco, apuntando sus rifles hacia un punto específico del bosque, manteniendo la respiración. Pero lo que sea que buscaban, nunca se dejaba ver. Era como si esa serpiente colosal supiera exactamente cómo evitar sus sensores, sus luces, su presencia. La gente del pueblo veía pasar las patrullas desde las ventanas con temor. Algunos murmuraban que era bueno tener ayuda, pero la mayoría comprendía lo mismo. Si esa clase de hombres había llegado hasta allí, no era por un simple depredador. Era por algo enorme, algo que se movía como una sombra viva. Era por algo que no querían que el resto del mundo supiera. En medio de esa tensión, las desapariciones no se detuvieron. Una niña de solo 8 años desapareció mientras jugaba en su propio jardín, a pocos metros de su casa. Su pelota quedó rodando en el suelo, marcada con un rastro húmedo que nadie se atrevió a tocar. La familia gritó durante horas llamándola y el pueblo entero salió a buscarla, pero no encontraron nada, ni huellas, ni señales, ni un sonido que delatara la dirección en la que había sido llevada. Solo ese extraño rastro pegajoso que ya muchos habían empezado a reconocer, aunque nadie se atreviera a nombrarlo, un rastro parecido al que dejaría una serpiente gigantesca arrastrándose. Cuando la noticia llegó al grupo del gobierno, reaccionaron con una frialdad inhumana. No dieron consuelo ni palabras de apoyo. Simplemente revisaron el jardín con máquinas que emitían pitidos agudos y luces verdes, hicieron anotaciones rápidas y regresaron a la escuela abandonada sin decir una sola palabra sobre lo que habían encontrado. Daniela, que estaba observándolos desde el portón, sentía un escalofrío. Aquellos hombres sabían algo y lo ocultaban. Sabían que aquello que cazaba no era un animal común, era algo mucho más grande. Aquella noche, algo cambió. Algo en el aire, en la forma en que la selva respiraba. Los grillos dejaron de cantar, los perros dejaron de llorar. Un silencio absoluto cayó sobre el pueblo. Uno tan profundo que hacía daño. Marcos, Vera y Daniela se reunieron en el borde del bosque, armados solo con linternas y la incertidumbre que les pesaba en los huesos. «Hoy está pasando algo», dijo Daniela, con la voz apenas audible. «Lo siento». Un sonido se elevó desde lo más profundo del bosque. No era un rugido, no era un grito, no era nada que pareciera salir de una garganta común. Era un sonido grave, vibrante, como el rozar profundo y extendido de un cuerpo gigantesco deslizándose entre árboles centenarios. Un sonido que hacía que los huesos retumbaran, que la luz de las linternas temblara, que el aire se sintiera más pesado. Los tres retrocedieron instintivamente, con la sensación clara de que algo de tamaño colosal se estaba moviendo bajo el manto oscuro de la selva. Las linternas de los hombres del gobierno empezaron a parpadear desde la distancia. Algunos gritaban órdenes, otros apuntaban en distintas direcciones. Una sombra larga, inmensamente larga, cruzó a velocidad sorprendente entre las señales luminosas. No se distinguía forma específica, solo la silueta extendida y poderosa de algo enorme y serpenteante. Un agente disparó. El sonido retumbó, pero no pareció afectar en absoluto a la presencia que se deslizaba entre ellos con elegancia mortal. Las luces comenzaron a caer una por una, como si algo las estuviera derribando sin esfuerzo. Los gritos de los hombres se volvieron más desesperados, pero ese caos fue breve. En menos de 2 minutos, todo quedó en silencio nuevamente, un silencio tan brusco que parecía imposible. Daniela sintió su corazón latiendo desbocado. No sabía si correr, gritar o quedarse inmóvil.
Vera se cubrió la boca para contener el sollozo que intentaba escapar. Marcos, pálido, murmuraba que aquello no era posible, que ningún animal podía moverse así sin dejar rastro, sin emitir sonido, sin ser visto claramente. No podían comprenderlo. Solo sabían que algo mucho más inteligente y mucho más grande que ellos estaba allí, observándolos desde la oscuridad. Algo que se movía como una anaconda, pero a una escala imposible. A la mañana siguiente, el pueblo despertó sin rastro alguno de los hombres del gobierno. Sus vehículos seguían estacionados en el mismo lugar, pero la escuela abandonada estaba vacía. No había cuerpos, no había armas tiradas, no había señales de lucha, nada. Era como si hubieran evaporado. Daniela entró con cuidado al edificio y encontró todas las máquinas encendidas, luces parpadeando, pantallas mostrando líneas de código, pero ni una sola pista de qué les había ocurrido. Lo único extraño era un mapa sobre la mesa, marcado con líneas rojas que convergían todas en un punto profundo del bosque. Un punto sin nombre. Un punto que coincidía con una zona donde alguna criatura colosal podría moverse sin ser vista. Mientras examinaba ese punto, escuchó detrás de ella un sonido suave, un roce apenas perceptible. Se giró, pero no vio nada. Sin embargo, sintió claramente que algo enorme se acababa de mover muy cerca, demasiado cerca, y comprendió que la criatura no solo estaba cazando, estaba vigilando, estaba eligiendo, y nadie, ni siquiera el gobierno, había logrado verla realmente. La pesadilla apenas comenzaba. Finalmente, se logra cazar, después de tantos intentos fallidos y noches marcadas por gritos que se perdían en la selva, a la anaconda gigante que había aterrorizado San Isidro. Pero la historia de cómo llegaron a ese momento no fue simple ni rápida. Durante días, la tensión creció de manera insoportable. El pueblo entero vivía encerrado, temblando con cada crujido de madera, con cada movimiento en la maleza. Daniela, Marcos y Vera habían encontrado el mapa del gobierno y decidieron arriesgarlo todo, siguiendo la ruta que marcaba el punto rojo en lo profundo del bosque, donde la criatura parecía moverse con más frecuencia. No tenían armas sofisticadas, pero contaban con la determinación de quienes ya no tenían nada que perder. Sabían que, si no hacían algo, nadie más lo haría. Mientras se adentraban en la espesura, el olor a humedad y tierra removida se mezclaba con un rastro aún más inquietante, una línea húmeda y brillante que se extendía entre los árboles como un camino dejado por un cuerpo enorme, serpenteante, arrastrándose sin prisa, como si supiera que nadie podría detenerlo. Marcos miraba el suelo con el ceño fruncido, y aunque no quería decirlo en voz alta, los tres entendían perfectamente lo que ese rastro significaba. Ya no se trataba de imaginarla. Estaban siguiendo directamente el rastro de la anaconda. No una anaconda común, sino un ejemplar gigantesco, imposible, una bestia casi ancestral que llevaba semanas tomando lo que quería del pueblo sin dejar más que silencio y miedo. Cuando llegaron al punto marcado en el mapa, el aire cambió de forma casi inmediata. El bosque estaba más denso, más oscuro, más silencioso. La luz del sol apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Daniela levantó la linterna y observó marcas profundas en los troncos, hendiduras largas, curvas, como si un músculo enorme hubiera presionado los árboles al deslizarse entre ellos. Vera tragó saliva y murmuró que eso no podía haberlo hecho un animal normal, que tenía que tratarse de algo que llevaba siglos creciendo sin ser visto. Marcos, intentando mantener la calma, avanzó un poco más, apartando ramas con las manos, y entonces el suelo comenzó a vibrar. Primero un temblor leve, luego un movimiento más fuerte, como si algo gigantesco pasara bajo la tierra. Los tres se quedaron completamente inmóviles, sin respirar. El temblor se detuvo, y el silencio se volvió insoportablemente pesado. La anaconda emergió como una sombra viva,
enorme, descomunal, más larga que un autobús, más gruesa que el tronco de un árbol. Sus escamas brillaron bajo la tenue luz como placas de metal húmedo, y su cabeza, triangular y monstruosa por el tamaño, giró lentamente hacia ellos. No era solo un animal gigante, era una presencia, una inteligencia fría y antigua. Daniela retrocedió por instinto, pero la serpiente no atacó de inmediato. Simplemente los observó, como si estuviera reconociéndolos, como si supiera exactamente quiénes eran y por qué estaban allí. Luego, en un movimiento brutal, la serpiente se lanzó hacia ellos, derribando árboles a su paso. Marcos gritó que corrieran, y los tres se dispersaron entre la selva, esquivando raíces y rocas mientras el cuerpo gigantesco de la anaconda avanzaba a una velocidad imposible, rompiendo la vegetación como si fuera papel. El ataque duró minutos, que parecieron horas. La serpiente se movía con precisión, golpeando con la cola, enrollando su cuerpo alrededor de troncos que se quebraban como ramas secas, deslizándose con un poder que ningún ser humano podía enfrentar directamente. Fue Vera quien logró ver, entre los restos abandonados de la operación del gobierno, una caja metálica semiabierta. Dentro había una jeringa enorme, con líquido denso, etiquetado con símbolos de advertencia. No sabían qué contenía, pero todo indicaba que era un sedante preparado para la criatura. Vera gritó el hallazgo, y Daniela corrió hacia ella mientras la serpiente los rodeaba lentamente, cerrando el círculo, un depredador seguro de su victoria. Marcos, respirando con dificultad, se ofreció como distracción. Corrió hacia la anaconda, agitando los brazos, gritando, obligándola a girar la cabeza hacia él. La criatura abrió las fauces, mostrando colmillos curvos del tamaño de un brazo humano, y lanzó un ataque directo. Marcos se lanzó al suelo justo a tiempo para evitar el mordisco, y en ese instante Daniela y Vera lograron clavar la jeringa en la parte lateral del cuello del animal, empujando el émbolo con toda la fuerza que tenían. La serpiente reaccionó con un movimiento violento que las lanzó contra el suelo, pero el líquido ya había entrado en su sistema. El bosque entero pareció retumbar cuando la gigantesca criatura empezó a perder fuerza. Se agitó, golpeó árboles, levantó tierra y hojas en un torbellino salvaje, pero poco a poco su cuerpo comenzó a caer, lento, imparable, hasta que finalmente quedó tendido sobre la tierra, extendido como un río oscuro que había perdido el pulso. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era un silencio de agotamiento, de incredulidad, de triunfo doloroso. Daniela se acercó con cautela al cuerpo inmenso, tocando con la mano temblorosa las escamas frías. La anaconda gigante, aquella sombra que había estado cazando al pueblo, finalmente estaba muerta. Marcos se unió a ella y, apenas pudiendo hablar, murmuró que ahora por fin podían enterrarla, cerrar ese capítulo oscuro que los había marcado para siempre. El entierro fue un acto casi ritual. Los tres, junto con los pocos habitantes del pueblo que se atrevieron a acercarse, cavaron una enorme fosa en el claro donde la bestia había caído. Tardaron horas, pero nadie se detuvo. No querían dejar su cuerpo expuesto, no querían arriesgarse a que algo o alguien pudiera encontrarla. Cuando finalmente la cubrieron con la última capa de tierra, el aire pareció volverse más ligero, como si la selva misma soltara un suspiro retenido durante demasiado tiempo. Esa noche, por primera vez en semanas, San Isidro volvió a escuchar grillos, volvió a ver a los perros caminar sin miedo, volvió a respirar. Pero nadie en el pueblo olvidaría jamás lo que enfrentaron. Ni la sombra gigantesca que los acechó, ni el silencio que dejó a su paso, ni el hecho de que, en lo más profundo de la selva, aún quedaban lugares donde criaturas así podían existir, invisibles, imposibles, esperando en la oscuridad. Y aunque habían matado a la anaconda gigante, todos sabían lo mismo en el fondo de su corazón. Si esa criatura existió sin ser vista durante tanto tiempo, quizás no fue la única. El miedo nunca se iría del todo, pero al menos
Por ahora, la pesadilla había terminado.